Damos por finalizado el acto de descubrimiento del busto del expresidente de la Nación, Néstor Carlos Justo Kirchner. acaba de terminar la presidenta Cristina Fernández. Al terminar agradeció a las abuelas y a las madres de la Plaza de Mayo, no que acompañaran al gobierno, dijo, sino que acompañaran la política de derechos humanos que habían estado reclamando. Fue un acto corto, muy sencillo, un acto de agradecer a funcionarios y dijo que iba a ver a la gente que estaba allí en la plaza, y que había venido también para decirle adiós y para acompañarla en este momento. Son las imágenes que estamos viendo y esa es la imagen de nuestro canal aliado Todo Noticias. Seguramente tendremos las imágenes allí, por favor le pido a nuestro equipo de producción que esté al tanto, pero quiero hacer contacto a esta hora que nos acompaña el periodista Jorge Lanata, uno de los más fuertes críticos del gobierno, de los Kirchner y de Cristina Fernández. Un gusto tenerte, Jorge. Gracias por estos minutos, gracias por acompañarnos. Es un día particular, la presidenta Cristina ejerce como mandataria hasta las 12 de la noche por mandato de un juez. En medio de todas estas despedidas, el pueblo argentino y la comunidad internacional, pues lo que ha presenciado después del resultado electoral es que no se han logrado poner de acuerdo, digamos que las comisiones negociadoras para el traspaso de mando, y que esa foto, que es la foto que esperan o esperaban ver de Cristina Fernández traspasando el bastón de mando, pues no va a producirse. Jorge, bienvenido, buena tarde para ti. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar aquí, buenas tardes. Da un poco de vergüenza, diría casi vergüenza ajena, tener que explicar aquí esta posición de Cristina respecto de todo el tema del traspaso del mando y este último discurso. A ver, para tratar de contextualizarlo, durante toda la historia argentina, el traspaso del mando se hizo en la Casa de Gobierno. Esto fue cambiado por Néstor Kirchner en su primer gobierno y fue repetido por su esposa en los dos gobiernos posteriores. En el caso de los Kirchner, el traspaso del mando se hizo en el Congreso y no en la Casa de Gobierno. La posición del presidente electo, de Mauricio Macri, es volver a la tradición y que, como siempre se hizo, el traspaso del mando se haga en la Casa Rosada, la llamada Casa Rosada, la Casa de Gobierno en Buenos Aires. Bueno, esto provocó cerca de 15 días de discusiones completamente ridículas, a donde por supuesto no se ponían de acuerdo. Había distintas hipótesis, una de ellas era que justamente, como vos decías recién, Cristina quería evitar la foto del traspaso y después quería evitar el poder simbólico que era darle el poder a Macri en Casa de Gobierno. Yo me imagino que dentro del pensamiento de Cristina está como la negación de lo que pasó. Cristina se niega a aceptar que perdió. Y si escuchaban recién el discurso, tiene un poco eso, porque el gobierno está convocando de una manera completamente insólita a una especie de, le pongo comillas a la palabra, resistencia al nuevo gobierno. Es algo curioso porque el nuevo gobierno es un gobierno democrático, no hay por qué resistirse a él. Sin embargo, esto que llamamos en Argentina la grieta, ¿no? La división social, que fue tan importante en Argentina y también lo fue en Venezuela, sigue viva. O sea, esta división entre partidarios del kirchnerismo y quienes no lo somos está completamente vigente, y creo que la intención de Cristina, y más después de un discurso como este, es ampliarla todavía más. Ahora, digamos, en toda democracia que se respete, la transferencia de mando es algo normal, es decir, en Venezuela en este momento Nicolás Maduro ha dicho que no va a aceptar ninguna ley de amnistía o alguna ley que haga la mayoría que tiene que posicionarse en enero. Aquí se convoca a la resistencia al nuevo gobierno. O sea, ¿de qué democracias es que hablan tanto Cristina como Maduro, por ejemplo? Totalmente. Mira, para decirlo de la manera más coloquial posible, es como si jugáramos un partido de fútbol y si yo pierdo, me retirara con la pelota llevándomela.
O sea, aquí si vos vas a una elección, lo menos que podés hacer es aceptar el resultado. Lo mismo sucede en el caso de Maduro. En algún momento hicimos en Buenos Aires un programa comparando Argentina con Venezuela que se llamó Recuerdos del Futuro. Afortunadamente Argentina no llegó al clímax total de Venezuela por diversos motivos que ahora no vienen al caso, pero los paralelos entre ambos países son increíbles. Y estamos en ambos casos hablando de gobiernos populistas y autoritarios. Son gobiernos que creen que están haciendo una revolución, que en verdad no han hecho, y entonces se apoyan en ese criterio para sentirse ellos mismos representación total del Estado. O sea, no entienden que el Estado es toda la nación, no solamente un sector. Ahora, Jorge, llegar a extremos, por ejemplo, de pedir a la bancada, diputados, senadores, que no asistan a la juramentación de Macri, llegar a extremos de pelear por la cuenta de Twitter, la cuenta de Twitter oficial de la Casa Rosada, que entonces tampoco se quiere devolver. A ver, esto adquiere unos niveles que los propios argentinos... Todo lo que... Perdón que te interrumpa, todo lo que estás contando tiene que ver con lo que decíamos al comienzo, con el proceso de negación del gobierno de aceptar la derrota. Cristina tiene una personalidad muy particular. Bueno, han salido hace poco libros de varios médicos diciendo, en términos médicos, no es una opinión política, que no es una persona muy equilibrada. Aparentemente ella sufriría una especie de lo que se llama crisis bipolar, o sea, cambia de estados de ánimo de una manera muy abrupta, y eso, sumado a su concepto político autoritario, hace que estas cosas sucedan. Tú hablabas del Twitter de la Casa Rosada. El Twitter de la Casa Rosada nunca funcionó como se supone que debiera funcionar un Twitter de una casa de gobierno. A mí me ha sucedido estar al aire cuando hicimos la denuncia de lo que se llamó la ruta del dinero K, a donde hablábamos de cuentas ocultas de Cristina en diversos lugares del mundo, que el Twitter de la Casa Rosada nos contestaba, como si fuera, en cambio de una institución, una persona particular insultándonos. O sea, menos mal que el Twitter de la Casa Rosada no queda como en estos términos, porque yo espero que el próximo Twitter de la Casa de Gobierno sea un poco más serio que este anterior, ¿no? Ahora, ¿cómo visualizas entonces a una Cristina Fernández fuera de la presidencia? Es decir, ¿qué papel va a pasar a jugar Cristina Fernández a partir del día de mañana? Mira, ahí hay varias cosas para ver. Primero, habría que ver un poco la historia del peronismo. El peronismo siempre ha sido muy verticalista. Yo tengo un amigo periodista que dice esta frase, dice: el peronismo siempre acude en auxilio del vencedor. O sea, el peronismo en eso es muy triunfalista, y lo más probable es que a mediano plazo el poder de Cristina se vaya diluyendo. Quienes hoy componen una organización juvenil llamada La Cámpora han dependido mucho de los contratos del Estado, o sea, son lo que se llamaría militantes rentados por el propio gobierno. Entonces hay que ver si siguen recibiendo dinero, cómo siguen haciendo su trabajo, pero su trabajo no era una militancia honesta en el sentido de desinteresada, digamos. Son en la gran mayoría gente vinculada a trabajos del Estado que les fueron inventados para poder pagarles. Hay otra gente que disputa la titularidad del peronismo, y hay un gobernador en el norte, en la provincia de Salta, hay Sergio Massa, que fue uno de los contendientes por la presidencia, que es bastante más probable que a mediano plazo manejen el peronismo antes que Cristina. Yo me imagino que para Cristina en términos personales va a ser muy doloroso dejar el poder. Le va a costar salir del privilegio. Fíjate que hay un dato de color al respecto, que es que ella pidió al nuevo gobierno 100 custodios para custodiarla, cuando en verdad a los expresidentes se les da por obligación legal 4 o 5 custodios, pero no 100. Pero 100 custodios, Jorge, me imagino si el que pueblo... todo esto es indicador de que le va a costar. Pero Jorge, te interrumpo porque, a ver, 100 custodios, si la Argentina tanto la ama, ¿para qué necesita 100 custodios? Y la pregunta, ¿se los dieron?
es que, bueno, es que sucede una cosa y está bien que hagas esa observación. Durante todos estos 12 años hubo algo que se llamó, o que llamamos los periodistas, el relato. ¿Qué era el relato? Era el relato oficial de lo que estaba sucediendo. Evidentemente también la gente no estaba, porque si no, no hubiera perdido las elecciones. Hoy lo que nosotros vimos con este discurso de Cristina fue como la ratificación final del relato. Ahora, el relato no existe. La Argentina que ella ve no es la Argentina. El relato kirchnerista es un relato que, por ejemplo, eliminó las cifras de inflación. O sea, intervino el instituto que hablaba de la inflación. La inflación real este año en Argentina va a estar cerca del 30%, cuando la oficial, o sea, la que Cristina reconoce, está alrededor del 15%. O sea, hay un país imaginario, que es el que Cristina planteó, y hay un país real. Tiene que ver con eso un poco el descargo de Cristina ratificando su relato. Si la pregunta es, ¿Cristina cree en eso? Yo creo que hubo un punto en la evolución del gobierno en el cual Cristina se creyó su propia mentira. Y cree de manera sincera, pero lo que pasa es que eso tampoco es un mérito, porque cree de manera sincera en algo que no existe. Ahora, la pregunta que me gustaría hacerte, mi última pregunta es, ¿por qué, digamos, estos gobiernos, y cuando digo estos gobiernos me refiero a Cristina, Maduro, Evo, Correa, construyen este relato paralelo a la realidad? La realidad está allí, es decir, la tienen en la nariz. Y sin embargo construyen este relato como un relato épico. Hay varias cosas ahí que me parece que valdría la pena preguntarse. Primero, tú habrás notado que el enemigo de todos estos gobiernos que citabas es básicamente la prensa. O sea, son gobiernos que han elegido al periodismo como enemigo. ¿Por qué han elegido al periodismo como enemigo? Porque esa es la única posibilidad que el público tiene de saber lo que está sucediendo. Hay lugares a donde ya directamente ya casi no hay medios. Venezuela es un caso. Si no existiera Twitter, la gente no podría comunicarse y contarse lo que está pasando. Y hay otros lugares donde han avanzado mucho sobre los medios, comprando medios con empresarios amigos de cada gobierno. Eso por un lado. Por otro lado, me parece que debiéramos preguntarnos, cada uno de nosotros, los venezolanos, los ecuatorianos, los bolivianos y también los argentinos, ¿qué tendremos que ver nosotros con ellos? Porque evidentemente algo de kirchneristas tendremos los argentinos para que ellos nos hayan gobernado 12 años. Me parece que tenemos, por un lado, alguien que abusa del poder a través de artimañas, pero hay también, por otro lado, quienes prefieren el clientelismo político a la independencia de criterio. Hay casos en los cuales es difícil juzgar esto porque es gente que en efecto tiene hambre y que no tiene libertad de decidir. Pero hay otros casos en la clase media o en la clase media baja donde la gente sí tiene esa libertad y sin embargo vota a estos gobiernos. Me parece que tendríamos que preguntarnos hacia adentro de nosotros mismos qué tenemos que ver con ellos. Pues es una buena pregunta para dejarlo además como reflexión para nuestro público internacional, que cada quien se haga esa pregunta. Jorge, te agradezco muchísimo estos minutos con nosotros, lamento no tener más tiempo para seguir conversando, pero gracias por atendernos. En algún otro momento conversaremos más tiempo, te agradezco mucho. Hasta luego. Seguro que sí. Buenas tardes, Jorge Lanata, periodista argentino, uno de los principales críticos del gobierno de Cristina Fernández.